¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otra edición más de este Aciertos y Errores, y un Aciertos y Errores que cuando este programa salga al aire ya va a llevar, va a estar inserto dentro de los casi 95 días de cuarentena. Una locura, ¿no? ¿Quién iba a pensar cuando, no sé, cuando comenzaba el año? ¿Se acuerdan cuando el propio y actual ministro de Salud manifestaba que el coronavirus, o al menos esta pandemia, no iba, esta problemática no iba a llegar a la Argentina? Bueno, ha llegado, aparentemente está a instancia de estar en el pico. De eso vamos a hablar en un ratito nomás con la infectóloga Cohen, la doctora Cohen, que nos va a contar un poco cómo es la situación de la pandemia, de la cuarentena por estos días, y qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Emi Cohen en un ratito nomás en este Aciertos y Errores, que es vía Skype. O Zoom, las alternativas que nos provee la tecnología para que el distanciamiento sea posible aún haciendo un programa. Y es llamativo también todo lo que ha sucedido en esta semana, ¿no? Porque parecía que, o al menos en algunos casos, el contagio o la persona conocida que tenía la problemática del COVID no la conocíamos, o nos decían que era tal o era fulanito, pero ahora ya empieza a ser más palpable. Desde la aparición del contagio en el intendente de Lomas de Zamora, estoy hablando del señor Insaurralde, pasando por la exgobernadora, estoy hablando de María Eugenia Vidal, inclusive hasta algunos hombres de la prensa por lo propio la misma pareja, estoy hablando del periodista Sacco, actual pareja de la exgobernadora María Eugenia Vidal, el diputado provincial Alex Campbell, todas personas que ya son de público conocimiento su contagio y han contraído esta enfermedad que, bueno, que evidentemente está expandiéndose de manera, bueno, exorbitante, por decirlo de alguna forma, ¿no? Vamos a hablar también con la doctora Amelia Franchi en un ratito nomás de lo que tiene que ver con que estas versiones que hay acerca de la cantidad de camas que están ocupadas, ¿no es cierto?, en función de, dijeron que el 70% manifestó el propio director del Hospital Eva Perón de San Martín. ¿Esto es así? ¿Es cierto? ¿O lo que están faltando son recursos humanos? En un ratito vamos a hablar de eso. El que nos va a acompañar también de manera, la verdad, haciendo y cumpliendo su cuarentena es el actual dirigente político y radical, estoy hablando de Ricardo Alfonsín. En un ratito Ricardo Alfonsín habla también de la cuarentena, habla de la clase política, habla de la situación, habla de lo que ve él del país. Un hombre, si se quiere, de peso dentro de la política local. Y también no nos vamos a olvidar de lo que de la gente que está laburando, y está laburando mucho. Estoy hablando de la gente que lleva adelante merenderos, que lleva adelante comedores, que se han reconvertido en gente que hoy da viandas, ¿no? Porque esto del distanciamiento, del aislamiento, no posibilita que estén juntos todos en un mismo lugar, pero siguen trabajando, ¿no? Siguen trabajando. En este caso, el merendero de Nico, que lleva adelante Estela Fernández, en un ratito va a estar acá en este programa, insisto, mediante la aplicación, las aplicaciones Skype o Zoom. Estela nos va a contar dónde está trabajando, es de Villa Zagala, y qué es lo que están haciendo, ¿no? Una mujer que tuvo un hecho de tránsito que perdió la vida a su hijo, y bueno, en definitiva dedicó o hizo de su duelo un trabajo solidario y para la comunidad, ¿no? Está en Villa Zagala y en un ratito va a estar hablando con nosotros. Esto es un poco lo que usted va a ver en el Aciertos y Errores del día de hoy. Ya es sabido que hay 5 provincias que dieron marcha atrás y endurecieron la cuarentena por los nuevos focos de contagio. Estoy hablando de Chaco, Jujuy, de Chubut, de Neuquén y de Entre Ríos. También el médico presidencial le recomendó al presidente, valga la redundancia, que no salga de la Quinta de Olivos porque el aumento del coronavirus en el AMBA es, bueno,
de público conocimiento y se está expandiendo de manera considerable. Así que también hay procesamiento para los responsables de la clínica de Vicente López por asociación ilícita y por propagación dolosa del COVID. ¿Se acuerda esto que había tomado Estado Público hace un par de semanas? Todo esto usted lo va a ver en un ratito acá en este Aciertos y Errores que tiene de todo. Vamos a empezar con el presidente de la Nación. ¿Por qué? Porque se cumplieron 199 años de lo que tiene que ver con el aniversario de la muerte del general Martín de Güemes. Y tuvo también, utilizando las aplicaciones nuevas, una conferencia con el gobernador, estoy hablando del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. Vemos lo que hablaba con el gobernador y damos comienzo a este Aciertos y Errores del día de hoy. Güemes no fue un hombre cualquiera, fue un hombre central en la independencia argentina. Importantísimo, como lo fueron Belgrano y San Martín. Un hombre que luchó por la independencia del norte argentino como ningún otro. Así es, la verdad que hoy día decíamos, ¿no? Ese hombre que dio su vida por la independencia de nuestra querida patria, creo que el mejor homenaje hoy día que podemos hacerle es mostrarle al país lo que venís trabajando y lo que venís haciendo, y aprovecho la oportunidad para agradecerte, Alberto, todo el trabajo que estás llevando adelante para defender la vida y la salud de los argentinos. Creo que ese es el mejor homenaje que le podemos hacer a Güemes y a todos los padres de la patria, mostrarles que hemos aprendido que cuando hay un objetivo en común, cuando tenemos que luchar todos juntos, estamos más unidos que nunca. Bueno, como manifestábamos en el primer bloque, me acompaña Ricardo Alfonsini. La idea de conversar un poco en este momento tiene que ver con que la política también es parte en todo esto, ¿no? Porque se habla mucho de cuarentena, de pandemia, pero también hay política. Y en definitiva, la presencia de un hombre de la talla de Alfonsín tiene que ver con que nos cuente, porque está haciendo cuarentena el hombre, creo. Así que, pero mejor que nos cuente él. Antes que nada, Ricardo, gracias por su presencia acá en Aciertos y Errores. Y bueno, un poco eso. Cuénteme, ¿qué anda haciendo? No, gracias a usted, Enrique. Bueno, cuarentena precisamente, pero como la hacen los que tienen la suerte de pertenecer a la clase media, ¿no? Que somos privilegiados, porque, bueno, podemos tomar todas las precauciones y recaudos habidos y por haber. Vivimos en casas confortables, rodeados de afecto. Hay muchos compatriotas nuestros, 16 millones de pobres hay en la Argentina, y algunos de ellos padecen pobreza extrema, que no pueden tener las mismas garantías que tenemos nosotros, ni disfrutar del confort del que podemos disfrutar los hombres y mujeres de la clase media. Incluso hay gente en la clase media también, ¿no? que debe estar con dificultades en estos momentos muy grandes, pero los más pobres sienten que están más amenazados por el virus que cualquier otro, ¿no? Aún haciendo cuarentena, no pueden ellos asegurarse de que no van a ser contagiados, lamentablemente. Y esto lo digo porque lo digo para ver si tomamos notas de que es necesario ser un poco más solidarios como ciudadanos, ¿no? A la hora de votar. Tratar de votar políticas que, bueno, procuren reparar estas injusticias que existen, ¿no? No digo que se pueda hacer de un día para el otro, pero hay que empezar a recorrer ese camino. Ahora, si la sociedad no quiere, no se puede, ¿no? ¿Crees que es el momento ahora, digamos, Ricardo? Porque obviamente estamos en plena cuarentena, con un escenario que este gobierno se lo topó a poco más de un mes de empezar su gestión. Digamos, esta disyuntiva ya viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Esto de la pobreza, que va en crecimiento, Sí, claro. y evidentemente no va a parar, digamos, porque no creo que este sea un momento en donde baja, sino por el contrario se va a acrecentar. No, claro. Yo no estoy diciendo que, si bien es cierto que durante los 4 años del gobierno anterior la pobreza aumentó, no estoy diciendo que la pobreza estructural de la Argentina tenga que ver con el gobierno anterior. De eso tenemos que hacernos cargos todos. Lo que digo es que tenemos que tomar conciencia que ese es un problema a resolver en la Argentina. Porque los pobres no eligen ser pobres, ¿eh? No es que
ocurrió que la naturaleza dispuso que esa gente sea pobre. Por supuesto que el destino de cada uno de nosotros tiene que ver también con nuestro esfuerzo, pero muchísimo más tiene que ver con las formas en las que se organice la sociedad. Cuando los gobiernos organizan la sociedad de una manera injusta, bueno, se ven las consecuencias. En la pobreza, por ejemplo, ¿no? Que es no poder ir a la escuela en la que le aprenden lo mismo que aprenden otros chicos, o con la misma, reciben un conocimiento no reciben un conocimiento de la misma calidad, lo mismo en la educación, o no tienen transporte, o padecen frío en las noches de invierno, súper calor en las noches en los días de verano. Bueno, la pobreza es mucho más que no comer, muchísimo más que eso, muchísimo sufrimiento más. Digo que a esto, si hay una sociedad que no tiene voluntad de acompañar políticas ordenadas a corregir de a poco las injusticias de la sociedad, porque no se pueden corregir de un día para el otro, va a ser difícil avanzar. Va a ser difícil, por eso creo que los políticos tienen que hacer docencia en esto, ¿no? En lugar de callarse la boca, como hacen algunos. Tal cual. ¿Y qué opina de la dirigencia política, Ricardo? Porque tiene que ver en este escenario, ¿no? Hablo de la dirigencia política local. Yo hablo de la dirigencia en general, ¿no? Porque la dirigencia política no es la única responsable en la formación de la opinión pública. Incluso le diría que a veces tienen otras instancias más potencia, más capacidad de influir en la opinión pública. Y yo creo que es la dirigencia la principal responsable de generar conciencia acerca de lo que se necesita ahora, que son disposición al esfuerzo de los que mejor están, que sea comprensible la sociedad y acompañe las decisiones que tienen que ver con pedirles mayor esfuerzo a los que mucho mejor están, que se necesita disposición solidaria, como decía, que se necesita que le exija, que comprenda que se necesita colaboración, cooperación. Yo espero que todas estas peleas tan duras que se están dando, todas estas cosas que veo en algunos partidos de la oposición, no en todos, no, mejor dicho, en mi propio partido lo veo, pero no todos los radicales están siendo tan duros. En el PRO lo veo, pero no todos en el PRO están siendo tan duros. Espero que la sociedad le exija, sea consciente de esto, y que la dirigencia se encargue la que tenga interés en hacerlo, se encargue de generar esta conciencia acerca de la necesidad de actuar de otra manera, de colaborar. Estamos en una situación que no tiene precedente, a ver si nos damos cuenta. Y algunos están pensando en el 2021. A ver, ¿usted ve diferencia entre aquellos que gestionan y aquellos que no gestionan? Estoy hablando de la dirigencia política, obviamente, ¿no? Sí, yo creo que en realidad los que gestionan no están pensando en las elecciones. No están pensando en las elecciones, están pensando en el problema. Y eso hace que, bueno, acompañen lo que sea correcto, más allá de que otorgue o no rédito electoral. Y hay otros que, como no tienen la responsabilidad de gestionar, están tratando de quedar bien con Dios y con el diablo, y dicen un día una cosa, otro día dice otra, o dicen cosas ambiguas como para que unos y otros se sientan interpretados o reconocidos en sus posiciones. Por ejemplo, yo me acuerdo que algunos decían hace poco que el gobierno debía ser más equilibrado en sus decisiones respecto de la pandemia. ¿A qué se referían? ¿Qué quiere decir eso, más equilibrado? ¿Qué quiere decir eso? Trataban de surfear sobre cierta fatiga, cierto cansancio y cierto reclamo a favor del levantamiento de la cuarentena. Pero no lo decían claramente, porque, bueno, no son sonsos y saben que por ahí, si se levantaba la cuarentena, podían producirse más contagios y la sociedad también los iba a responsabilizar. Entonces decían algo así como, hay que ser más equilibrado. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el periodista le preguntaba qué quiere decir eso, decían, bueno, hay que observar los distritos, las distintas provincias, y hay que actuar en conjunto, que es lo que está haciendo el gobierno. Y cuando el periodista lo apuraba más y le decía, pero usted dice que hay que salir de la cuarentena, decía, no, hay que salir gradualmente. Y entonces es lo que está haciendo el gobierno, pero ¿qué pasa? Pretenden diferenciarse, están especulando en términos electorales, ¿no? En términos partidarios, eso no va. Y así con muchas cosas, como, bueno, con economía también están especulando, ¿eh?
Están queriéndose Esta preparar sí- para... Sí, sí, perdón, Ujú. Enrique, sí. No, tal cual. No, O no, sea, meta, creo que meta, meta. el caso Vicentín ha sido un caso emblemático en toda esta situación en función de hecho, hay sectores que defienden, digamos, a una empresa que en definitiva el Estado lo único que ha hecho, al menos el gobierno, creo, al menos desde mi punto de vista, tratar de llegar a una solución por un montón de empleados que van a quedar a la deriva, ¿no? Pero las críticas Sí, son muy, sí, muy pero yo, perversas en función pareciera que en este caso, de una empresa que vino a la deriva, el problema lo tuvo el gobierno y no la empresa, ¿no? una empresa que está fundida, Tal fundida. cual. Los propios directivos de la empresa han dicho, está perdida, que ha dejado el tendal. No solamente el tendal con los productores, 2.600 productores. Todavía no se sabe la cantidad de miles de millones de pesos que le debe. Ha dejado el tendal con proveedores, pero ha dejado el tendal con los bancos públicos, es decir, con los argentinos. Una empresa que está siendo denunciada. Yo no puedo decir nada acerca de lo que hizo, pero está siendo denunciada, porque ¿qué hizo con la plata del banco, de los bancos? No se sabe a dónde fue. Vendió un activo pocos días antes de presentarse al juez para decir no puedo pagar. Vendió uno de los principales activos del grupo, la empresa la fábrica de biodiesel. ¿Y a dónde fue la plata? No sabe. Está siendo investigada. Y encima la victimizan. Ahora, no, encima Sí, es la sí. víctima. No, Sí, los productores no son la víctima. No, los hay cosas productores que no son la no son víctima. entendibles. Por los productores no hay cacerola. Por los créditos de los bancos no hay cacerola. Por el desastre que ha producido en el mercado, y por eso no hay cacerola. Encima la victimiza. Lo grave en este debate, mire, a mí hay una cosa, Enrique, que me llama la atención. La mentira que se dicen en este debate. Yo no sé si son ignorantes algunos o mentirosos. Por ejemplo, bueno, no quiero nombrar, pero es impresionante la cantidad de mentiras que se dicen en el debate. ¿Por qué? Porque cuando uno debate no quiere convencer al adversario, al que piensa distinto, quiere convencer a la gente. Y mucha gente no tiene manera de saber si lo que dicen las partes, los actores en el debate es cierto o no. Entonces, por ejemplo, dicen, la intervención a la empresa está prohibida por la ley. ¿Pero de dónde sacan esa mentira? Está en la ley 21499, que vayan, artículos 57 a 70, prevé la intervención sin orden judicial, cuando se dan Sí. determinadas circunstancias como esta. Mienten directamente. Dicen que ya está expropiada. Mentira. Eso se hace por ley. Dicen que no está Aparte, permitida la expropiación. ¿Eh? la expropiación la contempla la Constitución también, La aparte, ¿no? O sea, Constitución Nacional, pero dicen no, la propiedad es inviolable y no se... Mentira, pero ¿usted cree que no saben que son mentiras? Dicen que vamos a Venezuela. Pero ¿cómo puedes comparar a este gobierno con el gobierno de Venezuela, mijo? Una empresa que digo quebrada, fundida. Francia también nacionaliza, Italia también nacionaliza. En estos momentos, no en la posguerra, ¿eh? En Alemania lo mismo. Ahora, ¿por qué no dicen vamos a Alemania, vamos a Francia? No, vamos a Venezuela, la eligen, ¿no? Pero no seamos tontos, mijo, por favor. Ricardo, ya para ir concluyendo, Sí. obviamente es notorio digamos, su simpatía con este gobierno en función de su política y quizás muy cercana a lo que pregonaba su padre en otro momento. Pero puntualmente, digamos, ¿por qué hay tantos tipos de radicalismo, no? Mire, en primer lugar, la posición del gobierno es cercana a la posición mía. Y mi posición es radical. Nosotros somos anteriores al peronismo. Por eso se lo digo, no se lo digo a usted, Enrique, sino a los radicales. Los que se alejaron del partido son los radicales que están apareciendo como ocupando los principales lugares y que son muy promovidos por algunos. ¿Eh? Ellos son los que se alejaron del radicalismo. Los que estamos teniendo actitudes críticas frente a este acuerdo, frente a esta alianza y frente a la política que adoptó el PRO y que el partido acompañó, somos los radicales en términos de ideas. ¿Qué es un partido político? Es una institución que se ordena, se junta gente en torno a ideas. Si la Unión Cívica Radical siempre hubiera tenido estas ideas que está defendiendo ahora, yo no sería radical. Yo no sería radical. Ni Raúl Alfonsín hubiera sido radical. Los que se fueron del partido, en términos de ideas, y lo importante son las ideas,
quien no aplica las ideas del partido cuando está al frente del partido se fue del partido. Bueno, los que se han ido del partido son ellos. Nosotros somos los que seguimos defendiendo las ideas. Y las políticas que está aplicando el gobierno son políticas que aplicaría el partido en una circunstancia como esta. Tampoco estamos en el mejor de los mundos, ¿no? Como para exigirle más cosas. Estamos Es en un país... ¿Qué ve de contrario, qué critica de este gobierno, digamos? No, yo creo que... Mire, llegó con un país con muchísimas limitaciones, en una situación económica y social mucho más difícil que la del 2015. Todos los indicadores sociales y económicos que en el 2015 le hacían decir al PRO que la situación era muy difícil para adelante, en el 2019 eran peores todavía. Además, agréguele la deuda, ¿no? Pero mucho peores. De manera que era una situación muy difícil, limitaba mucho el margen de maniobra. Y cayó esto. Pero estamos como en economía de guerra. ¿Qué se puede hacer? Bueno, alguien va a decir que recuerdo las palabras de Alfonsín, pero realmente estamos como en economía de guerra. Hay que hacerse cargo de la situación, no engañen a la gente. Por favor, y le pido a la gente, señoras y señores, estamos con muchas dificultades, el mundo, no solamente nosotros. Vamos a tener que hacer esfuerzo, al mayor esfuerzo lo tienen que hacer los que mejor están y tienen que ser mayoría los que exigen esto. Y los partidos políticos tienen que colaborar y contribuir, dejarse de pensar en el interés partidario. Ricardo, la verdad muy amable y muy concreto en sus conceptos. Bueno, manténgase en cuarentena porque evidentemente el pico, estamos en plena cuarentena, todo indica que esto se va a agravar, esperemos que la pasemos lo mejor posible todos los que, digamos, pregonamos porque la gente se quede en su casa y se cuide mucho, ¿no? Gracias por estar acá en Aciertos Errores. No, gracias a ustedes, Enrique. Un abrazo grande. Te mando un abrazo. Te mando un abrazo, ¿eh? Era Ricardo Alfonsín, ni más ni menos, la verdad que bastante claro en función de su pensamiento y de su punto de vista en función de una situación que es compleja. Vamos a una pausa.
Bueno, trataremos en esta parte de desmitificar algunas cuestiones y de aclarar otras. Esa es la idea, ¿no? Porque mucho se ha hablado en este tiempo en función de las cosas que en las cuales se están trabajando. Se ha hablado, y nosotros lo hemos hablado con la doctora que me acompaña en este bloque, Amelia, el tema del suero, del plasma que se utiliza y se le pide a las personas que se han curado que lo donen para posibilitar la cura de otros enfermos. Pero hay algo que ha sucedido en la Universidad de San Martín que junto con el Instituto Malbrán, que yo no quiero dejar pasar por alto. Y tiene que ver también con esto del plasma o con suero, pero en equinos. ¿Puede explicármelo, doctora, aunque sea brevemente, para saber qué es? Es fantástico. La verdad que nuestros investigadores argentinos son una maravilla. Está la Annelise, está Malbrán, hay un montón de lugares. Hay un laboratorio también nacional, un instituto nacional, está también de todo lo que tenga que ver con infecciones, y hay un equipo también de infectólogos asesorando. Está autorizado por ANMAT. Lo que han descubierto, o sea, lo que han investigado, es un suero hiperinmune. ¿Qué significa? Significa, ¿viste cuando es una inmunización pasiva? ¿Qué quiere decir pasiva? Cuando se da plasma, en este momento que se está pidiendo los que se recuperan, es porque hicieron anticuerpos que te van a servir a vos para defender. Esto es lo mismo, nada más que han encontrado la proteína utilizada, la proteína del virus que ataca este suero hiperinmune produciendo anticuerpos. ¿Cómo lo hacen? Lo inyectan en caballos. Entonces produce anticuerpos. Claro, pero lo que yo entendía, al menos desde la ignorancia pura y exclusivamente mía, es que actúa de la misma forma que el plasma que se le está pidiendo a las personas, digamos, que han sido curadas, pero acá la producción es mucho mayor, digamos. Exactamente. ¿Por qué? Porque lo que pasa con el plasma de convaleciente, vos podés hasta 600 centímetros cúbicos, a lo sumo 800, de los cuales podés tratar 3 o 4 pacientes. Pero lo que es fantástico es la cantidad enorme de anticuerpos que puede producir y que alcanza para todos. ¿Entendés? O sea, se hace una cantidad enorme y está disponible la posibilidad de realizar en cantidades enormes. A ver, Te cuento. Es una inmunización pasiva, y para que comprendan todos, ¿vieron cuando uno se pincha con un clavo y no se dio la antitetánica? Ajá. Viste que te dan suero y vacuna. Claro. La vacuna es la inmunización activa. El suero es el pasivo, es el que viene con los anticuerpos. Claro. Si es que no te la diste la vacuna. Esto, hasta que venga la vacuna, es la mejor terapéutica. A ver, pero es pura y exclusivamente para aquellas personas que ya han tenido la enfermedad, ¿no? Este suero justamente es para aquel enfermo que está iniciando la enfermedad. Es para todo paciente que se le detecta un COVID positivo y que podemos empezar a darle esto, como cuando te enfermas de rabia, o cuando tenés un accidente que te muerde un perro, es la misma. Pero a eso iba, digamos, es posterior a la enfermedad, no evita la enfermedad, digamos. Es en la enfermedad. En la enfermedad. En la enfermedad. ¿Quién va a evitar la enfermedad? Es la vacuna, que es la inmunización activa. Esta es pasiva. Vos te enfermas, yo te doy esto que tiene anticuerpos y tu cuerpo va a reaccionar para que el virus no se meta en las células. ¿Entendés? Clarísimo, clarísimo. Es tratamiento, es un tratamiento. No, y aparte el plus de todo esto es que se ha hecho acá, digamos, ¿no? O sea, es investigación. Investigación, Falta ¿no? el ensayo en personas. Bueno. Se ha hecho todo, se ha visto que responde, ahora empieza la investigación en personas que van a decir sí, yo quiero. Doctora, otro tema, y que tiene que ver también con esto, porque vos has tenido un vínculo y tenés, de hecho, con el Hospital San Martín, con el Hospital de San Martín, con el Eva Perón, ha salido en estos últimos días que tiene el 70% de las camas ocupadas y que eso también es en la provincia. ¿Es tan así la problemática actual en la provincia de Buenos Aires, no solo en el hospital, sino en la provincia de Buenos Aires? ¿Estamos a un 70% de camas ocupadas? Igual creo que se entendió un poco distinto. Quizás lo que hayan querido decir es que hay un 70% del lugar, del sector, que es para COVID. Claro. Lo que no quita que en el hospital nuestro tengamos muchos respiradores en espera y muchas camas, ¿no es cierto?
debe ser que se ha dicho el 70% de capacidad de las personas internadas, porque estamos en junio, porque hay otras patologías, porque tenemos un montón de pacientes que se internan no solamente por COVID. Pero la realidad es que el Hospital Eva Perón tiene una unidad coronaria nueva con 14 camas, una terapia intensiva con 14 camas, más la terapia que se quedó con 8 camas, más otra que estaba en unidad coronaria con otras 8 camas, todo con respiradores. El tema es que la mitad está en uso porque nos faltan enfermería. Bueno, Enfermeros, médicos están faltando, están nombrando y está a la espera de los nombramientos que van a llegar de enfermería. Porque en una terapia vos tenés una enfermera cada 2 camas. Claro. Y entonces vos no podés habilitar si no tenés enfermería, porque somos un equipo, no es solamente el médico o el respirador solito, se necesita quien lo maneje, ¿no? Tal cual, o sea que lo que se necesita en definitiva es el recurso humano, digamos, porque podemos llenar de 10.000 respiradores, pero si no tenemos quienes lleven adelante manejar esos respiradores o lo que sea, es al cohete todo, ¿no? O sea que me parece que ahí, cuando recién iniciábamos la sección esta o el bloque este, le decía desmitificar un poco y aclarar la cuestión, ¿no? Me parece que hemos visto que se ha trabajado mucho durante esta cuarentena, hemos visto también que se han ampliado la cantidad de camas en un montón de lugares. Un dato emblemático tiene que ver con Tecnópolis. Tecnópolis tiene un montón de camas, pero no está funcionando, ¿eh? No está funcionando, o al menos hasta donde la información que yo tengo, ¿no? Especialmente Tecnópolis tiene 2.500 camas, creo que estaban 2.000 en uso. No se habilitó todavía, pero ¿para qué es Tecnópolis? Paciente positivo leve, paciente moderado grave, hospitales Tal cual. o clínicas, y hay, si hablamos de San Martín específicamente, cada uno tiene su lugar, San Isidro, Vicente López, cada uno tiene un sector donde tienen para tener casos sospechosos. No, pero Aquí en San Martín, casos sospechosos hay 600 camas, y si hay leve o moderado tenemos un montón de lugares. Lo que te quiero decir es que estamos en un pico más alto. Esperemos que no sea tan alto, que todo lo que te estoy contando como recurso, que lo hay, se nos acabe de golpe, que pase lo de Chile o que pase lo de Brasil, ¿no? Y no solo eso, y puntualmente, y quiero focalizar en la parte del recurso humano, digamos, ¿no? O sea, si Tecnópolis no está a full, digamos, o atendiendo es por falta de recurso humano, al menos esa es la información que yo tengo. Ojalá sea lo contrario, porque también es cierto que la gente, no sé, me imagino que los sueldos no son muy onerosos y el trabajo debe ser mucho. Es una pata medio floja, ¿no? Es esta dicotomía permanente que se ha generado por estos tiempos. Están todos los pedidos de todos los recursos humanos, están los pedidos hechos al ministerio de todos los lugares. Así que yo creo que en estos días tienen que empezar a apúrense, muchachos. Estuvimos, y ya nos estamos yendo, con una colega suya, ¿no? Sí, con Emi Cohen, infectóloga, jefa de infectología justamente del Hospital Eva Perón. Realmente lo que estuvimos charlando es qué está sucediendo ahora, cómo es la curva, que necesitamos que sea mesete para que no pase lo que estamos hablando. Y la verdad, un gusto hablar con Emi. Más allá del gusto, lo concreto es que Emi nos aclara concretamente esto que se ha hablado mucho, ¿no? Si son los infectólogos los que están gobernando, o al menos esta parte de infectólogos, toda esta gente, médicos y demás, y la parte de la salud la que está gobernando. ¿Y cómo sigue la situación de la cuarentena, ¿no? Vemos la nota, gracias, doctora. Nos vemos. Nos vemos. Bueno, estamos con la doctora Emilia Cohen, que, bueno, la idea de charlar un ratito con ella tiene que ver con esto que se ha hablado mucho por estos días y el protagonismo que han tenido epidemiólogos, infectólogos, en función de que mucha gente manifiesta que son los que gobiernan, o al menos son los que están llevando adelante las políticas de Estado. Vos desde tu lugar, ¿cómo lo resentís a eso? Emilia, antes que nada, gracias por tu presencia acá en nuestro programa. No, gracias por haberme convocado. Bueno, el tema es de que no se tiene que pensar de que estamos gobernando los infectólogos o los epidemiólogos, simplemente se asesora al gobierno y a todos los estamentos gubernamentales y a la gente en general que tiene que tomar decisiones, porque lo que se hizo con esto de empezar una cuarentena temprana,
lo que hizo es tratar de capacitar y de tener más materiales en los hospitales, tener más capacidad de recibir pacientes, porque realmente nuestro sistema de salud es muy frágil. Nosotros normalmente, para cualquier invierno, por ejemplo, todas las terapias intensivas, los hospitales, tanto privados como públicos, están llenos con una capacidad prácticamente a cero, y eso pensando en esta nueva epidemia, esta pandemia tan importante, si no se tomaba a tiempo el tema de la cuarentena y se retrasaba el pico, iba a ser imposible manejarlo. Iba a pasar lo que pasó en muchos países donde lamentablemente a veces tienen que elegir qué paciente puede entrar a una terapia y quién no, y no se le da la oportunidad. Entonces, bueno, lo que se hizo en todo este tiempo es tratar de tener más camas en terapia intensiva, capacitar más a la gente, tener equipos de protección. Todo eso llevaba un tiempo, y por eso, bueno, fue tan importante haber empezado. Es mucho tiempo, son casi 90 días que estamos de cuarentena, que estamos aislados, pero bueno, eso sirvió para que este pico, este aumento de casos fuera no tan abrupto y fuera más lento y nos dé tiempo. Doctora, pero lo peor está por venir. Lo peor está por venir, pero la idea es que esté lo más amesetado posible, o sea, que no tengamos un pico abrupto que de un día para otro se dupliquen los casos, que tengamos muchos muertos en un solo día, o sea, todo eso estamos tratando de evitarlo, y por ahora se está logrando. Realmente se está logrando, estamos en un serrucho, o sea, que aumenta y baja un poco el número de casos. Tenemos mucho más casos que hace unos días, que hace 15 días, pero estamos manteniéndonos más o menos en un valor estable. Actualmente estamos entre 1.500, 1.300, y nos manejamos así. Fundamentalmente el problema se centra en todo lo que es el ámbito del AMBA, o sea, fundamentalmente es ahí. El resto del país, bueno, también podemos considerar la provincia del Chaco está con muchos problemas, pero el resto del país más o menos lo está manejando, tiene muchísimos menos casos, pero o sea que el foco neurálgico es el AMBA, ¿sí? O sea, Capital y Gran Buenos Aires. Es ahí donde estamos con más casos. Emi, un gusto tenerte con nosotros, realmente, Gracias. bueno, ella es la jefa de infectología del Hospital Eva Perón, y bueno, está a cargo de toda la parte de COVID, así que estamos muy interesados en saber cómo ves esta meseta, de la que hablamos de meseta, es aquella donde, bueno, pudimos de alguna manera que la salud pública esté con más camas, con más respiradores, etcétera. Pero en este momento va aumentando en forma rápida, están los barrios vulnerables, están los barrios populares, están los geriátricos, hay una serie de cosas que se van viendo que van aumentando. ¿Cómo ves vos esta cuarentena que estamos haciendo, que a pesar de esta cuarentena seguimos avanzando en tener la duplicación de casos que tenemos? ¿Cómo pensás que tenemos que seguir? El tema es que vamos a tener que seguir con estas restricciones. Yo creo que no se va a poder progresar en abrir más cosas. Es más, yo entiendo, la gente está cansada, o sea, la gente quiere salir, la gente quiere volver a hacer sus actividades. Esto tiene un perjuicio económico muy importante para mucha gente, pero lamentablemente es la única forma, es seguir aislados, seguir teniendo todos los métodos que estamos utilizando. Cuesta mucho, pero bueno, un foco muy importante es en los medios de transporte. Hay que evitar que la gente se mueva en los medios de transporte públicos. Realmente solamente tiene que ser personal esencial. La gente se tiene que movilizar en sus propios autos, los que tienen, no todo el mundo tiene un auto para movilizarse, y por supuesto tenemos que estar muy enfocados en justamente poblaciones vulnerables. Tenemos que considerar que el Gran Buenos Aires tiene muchísimos focos de poblaciones vulnerables, de casas muy precarias, la gente está muy hacinada, como también hay barrios también así en la capital federal. Y bueno, esas personas no tienen posibilidad de aislarse. Nosotros decimos, bueno, sí, tienen que estar aislados, tienen que lavarse constantemente, pero hay gente que no tiene agua, a veces días enteros no tiene agua, o viven en una habitación, duermen 5 personas, entonces es muy difícil el tema del aislamiento. Por eso cada distrito, para poder, exacto, por eso cada distrito, cada distrito intenta tener, por ejemplo, hay colegios, acá por ejemplo en San Martín tenemos bomberos, tenemos clubes, distintos lugares donde la gente que no va a poder aislarse, pero que son casos leves, puedan estar internados ahí, porque tampoco los hospitales no pueden recibir casos leves. O sea, el hospital también tiene un número de camas limitado y tiene que estar reservado para la gente que tiene una patología más importante, o sea, los casos más complicados, que ya tienen neumonía. Entonces,
la idea es poder dividir eso, y bueno, a veces también hacemos también aislamientos domiciliarios, pero son muy puntuales porque las personas tienen que cumplir realmente el aislamiento, tener una capacidad en su hogar de estar aislados en una habitación, tener su baño, y lamentablemente mucha de la población que nosotros manejamos no tienen las condiciones sanitarias para hacer eso. Así que bueno, eso se complica más. Porque me parece que uno de los temas que angustia mucho a la gente es saber, hoy sé que esta persona tuvo un COVID positivo, ¿qué hago yo? Entonces, ¿qué se le tiene que contar a las personas para que sepan si son casos sospechosos y cómo se maneja el caso sospechoso? En caso de que no tengan lugar donde aislarse, bueno, se busca estos lugares, pero ¿cómo es la situación de un caso sospechoso? El caso sospechoso la definición de caso sospechoso fue cambiando, o sea, al inicio de la pandemia se decía que había que tener más de 38 grados y aparte tener algún síntoma respiratorio, era muy estricto. Con el tema se fue viendo de que no, que había gente que tenía muy pocos síntomas, o sea, tenía una febrícula, a veces muy poca temperatura, unas líneas, o no tenía fiebre y tenía algún síntoma respiratorio. Entonces ahora como que teniendo algún síntoma respiratorio, o sea, gente que tiene, no sé, dolor de garganta y tos, y bueno, es suficiente, bueno, quizás no tiene temperatura, y bueno, también tiene que consultar. Lo mismo pasa con el tema que se vio que también puede tener anosmia, falta de olfato o falta de gusto, que es una cosa sumamente común. En el caso de que tengan eso, sea el único síntoma que tienen, con lo que se les recomienda es que se permanezcan aislados en su domicilio 48, 72 horas, porque si van tan así en forma inicial en la primera etapa, puede dar negativo el hisopado, claro. Entonces hay que esperar un poco. Si el único síntoma es ese, lo que se le recomienda a la persona es que esté en la casa aislada 2 días o 3, recién ahí consulte al hospital más cerca que tenga de su domicilio para que le revisen el hisopado. Pero por otro lado, bueno, es muy importante, o sea, trae mucho pánico este tema, pero es un tema que tenemos que tener un comportamiento social adecuado. O sea, mucha gente dice, sí, yo conozco, estuve con una persona, y, claro, pero hay muchas cosas que tenemos que cambiar. Nosotros los argentinos somos muy amigueros, que nos gusta compartir una mesa, compartir un mate, estar cerca, saludarnos, darnos un beso, abrazarnos. Bueno, lamentablemente por ahora eso lo tenemos que evitar, porque justamente con el contacto social, mucha de la gente que se contagia, no se contagia de una persona ajena, generalmente es de alguna persona conocida, o sea, de un amigo, de alguien que compartió una mesa, claro, que se pusieron a charlar en la calle sin barbijo, o entraron a un negocio y estuvieron muy cerca. Entonces el tema del distanciamiento social, o sea, estar a más de 1,5 metros, 2 de las personas, usar el tapaboca en lo que es el ámbito público y el barbijo triple tableado quirúrgico en el ámbito hospitalario, eso evita un montón de contagios. La mayoría de las veces que tenemos contagios uno investiga y hubo, o sea, falta de cumplimiento de las normas. O sea, realmente también el equipo de salud también a veces tiene miedo. Tenemos en nuestro país, es un país en el que tenemos mucho contagio de grupo sí, de salud. El 12 alrededor del 12, al principio sí, fue casi un 20, ahora estamos en un 12%, pero se sabe, y eso está comprobado, que personal de salud que usa en forma adecuada los equipos de protección personal realmente no se contagian. Y por eso es tan importante el uso del equipo, y también cuando están con sus compañeros mantener su distanciamiento social, el uso del barbijo quirúrgico, y bueno, y lo mismo pasa con las personas o sea, fuera o sea, lo que es en la calle, o cuando van a hacer una compra. Bueno, es el tema siempre de tener ese cuidado, ¿no? O sea, porque es ahí donde están los contagios, ¿no? Por la falta de cuidados. O sea, el virus no queda suspendido en el aire. El virus es una gota más gruesa que cae finalmente al metro y medio, o a lo sumo 2. Entonces, bueno, cae porque es más pesado, no es una gota fina como pasa con la tuberculosis, que se puede mantener suspendido en el ambiente, y eso hace de que, bueno, si uno mantiene un distanciamiento y se lava mucho las manos, porque a veces puede estar en la superficie, una persona tose y contamina una superficie, y uno lo toca, y después se lleva la mano cerca de la boca, y uno se puede contagiar de esa forma. Entonces es muy importante también el lavado permanente de manos con jabón, o si no, bueno, con alcohol gel. O sea, eso es muy, muy importante, tenemos que tener esa costumbre incorporada, ¿sí? Y seguir con todo esto, seguir por un tiempo. Doctora, doctora, sí. Viendo que ya llevamos casi 95 días de cuarentena, viendo que esto, como usted manifiesta, se ha cumplido bastante bien y ha logrado mantener al sistema de salud, quizás, no sé si óptimo, pero sí estar a la altura de la circunstancia.
viendo todo eso, viendo también por otro lado que hay como una especie de cansancio en la gente en función del tiempo, ¿cuál es la expectativa que tiene usted a futuro y qué cree que es lo que va a pasar? No lo digo en términos futurológicos, ni mucho menos. Quizás desde la medicina, ¿qué es lo que prevén ustedes en estas reuniones que calculo tienen de manera habitual, ¿no? El tema es de que al principio se hablaba mucho de cuándo va a ser el pico. Entonces, si uno hace memoria, al principio en marzo, abril, decían, bueno, el pico va a ser a fin de abril. Después, no, el pico va a ser a mediados de mayo. El pico. Entonces ahora como que nadie quiere opinar sobre cuándo va a ser el pico, porque en realidad el pico uno lo sabe después. Uno sabe cuándo fue el pico, cuando empieza a bajar, todos los días baja un poco más los casos. O sea, no podemos saber todavía cuándo vamos a llegar al pico. Entonces es muy difícil decir cuándo podemos empezar a pasar a otra etapa, donde podemos permitir más cosas. Lamentablemente, fundamentalmente lo que es el AMBA, todo lo que es Capital Federal y Gran Buenos Aires. Ese es digamos, es donde hay más problemas y donde vamos a tener que mantener todavía todas estas medidas. Mientras no baje, o sea, no lleguemos al pico y no baje lo que es el R, que es las veces que una persona puede contagiar a otra, que realmente tiene que ser por debajo de 1, eso son mediciones que hacen los expertos, y con eso se puede pensar en pasar a otra etapa. Por ahora no podemos pasar a otra etapa, tenemos que tratar de que por lo menos mantenernos donde estamos para no ir para atrás, que eso podría ser todavía, porque se está pensando también en eso, si no retrotraernos a una etapa todavía de más restricciones. Tenemos que evitar eso, o sea, por lo menos o sea, tener una conducta más adecuada. Hay lugares donde realmente mucha gente me comenta, centros comerciales donde la gente está circulando, por más que teóricamente la gente no entre a los locales, la gente circula, o sea, por las avenidas, en cantidad de gente, más ahora, por ejemplo, que sea cerca del Día del Padre, la gente quiere, claro, lógico, los comerciantes todos quieren trabajar, y bueno, y se hace difícil. Entonces lo que tenemos que tratar es de seguir manteniendo las medidas, porque o sea, la idea es poder llegar a un pico lo más leve posible, que no sea mucho mayor a lo que estamos teniendo, y empezar a bajar. Y recién ahí se va a poder considerar poder pasar a otra fase. Por ahora, como están las condiciones dadas, es imposible de prever cuándo podemos pasar a otra etapa. Bueno, como manifestábamos al comienzo del programa, en este bloque vamos a hablar de un merendero, otros merenderos más. ¿Por qué? Porque están trabajando mucho los merenderos por estos tiempos. Lamentablemente, ¿no? Se ha incrementado la gente, pero además la idea del programa es dar una mano a esta gente que en realidad es la que labura. Vio que en la tele a menudo hablan y discuten acerca de un montón de estupideces. Lo concreto y lo que nosotros consideramos que vale la pena es esta gente que labura y mucho. Y Estela Fernández, además de todo, tiene una larga historia porque ella ha perdido a su hijo en un accidente de tránsito. Y bueno, hace mucho tiempo que está trabajando no solo en esa temática, sino que además
le agregó esto, ¿no? Que tiene que ver con los merenderos. Está con nosotros vía Skype Estela Fernández. Antes que nada, gracias por tu presencia aquí en nuestro programa. Estela, te agradecemos. Y bueno, contanos un poco vos qué es lo que estás haciendo. Bueno, gracias a ustedes por esta comunicación y por tenernos presentes. Y bueno, primero hacer una pequeña aclaración que los hechos de tránsito no son accidentes, sino son hechos de tránsito, porque se pueden evitar, la mayoría se pueden evitar. Y no se llaman accidentes, sino hechos de tránsito. Perdón, tenés razón, sí, yo dije accidente de tránsito y está mal dicho. Está buena y bien la aclaración. Es común porque la mayoría se pueden evitar. Y bueno, como vos decías, mi camino y mi trabajo empezó a partir de la pérdida de Nicolás, que hace 6 años tuvo un hecho de tránsito y bueno, a partir de ahí empecé con esto de la ayuda solidaria. Y bueno, y hoy por hoy ya no es más merendero, sino es comedor también por toda esta situación que estamos viviendo, ¿no? De esta pandemia, de que la gente está sin trabajo. Y bueno, estamos dando más o menos de 250 viandas, con todos los recaudos que podemos, porque a veces se escapan algunos, ¿no? Y es muy lamentable. A ver, es un merendero, se originó todo como un merendero que después fue comedor y ahora, digamos, es un lugar, porque por una cuestión lógica de esto de la cuarentena, del distanciamiento y demás, están entregando viandas, me decías vos, ¿no? Y también recolectando abrigos y demás cosas para mucha gente que está muy necesitada, ¿no? Sí. Nosotros, bueno, entregamos vianda, la gente viene con su tupper, ¿no? Y nosotros le damos la vianda, le damos leche, le damos todo lo que se pueda recibir de donación, la gente se lleva. Pan, verduras, todo lo que se pueda conseguir, ropa. La verdad que tenemos a veces ayuda de fundaciones, ¿no? Por ejemplo, de Fundación Sí, de Andy Kuznetsov, de Fundación Gestionar Esperanza. Son todas fundaciones que uno, con el tema de las redes, puede conseguir, ¿no? Pero bueno, se trabaja en comunión con con otros merenderos también que canjeamos. Por ejemplo, yo tengo ropa y la gente de acá ya la utilizó, sino ya se fijó, entonces me voy a otro merendero, no sé, de Tigre y cambiamos yogur por ropa o pan por ropa y así. Así nos manejamos entre los merenderos porque la verdad se trabaja bastante. Increíble. Es el trueque, digamos, pero un trueque sumamente solidario y la verdad que lo hacen ustedes. La verdad que yo no tengo palabras porque te lo decía cuando nos comunicamos telefónicamente que el laburo que hacen es destacable. Uno habla a menudo, por ahí uno puede estar frente a una cámara, pero en verdad el laburo concreto es el que llevan adelante ustedes, con mucha gente. ¿Vos cómo ves por estos momentos? ¿Se ha acrecentado la necesidad en la gente en función de esta vianda que vos das, si se quiere, y de los elementos que recolectás para donar? Y sí, la verdad que sí, porque empezamos con 50 viandas nada más y ya vamos 250. O sea que va creciendo cada vez más. Y bueno, no solamente la parte de alimento y abrigo, sino también en medicación, si chicos tienen, no sé, problemas de discapacidad, también con las sillas de ruedas. O sea, tenemos un trabajo, vamos haciendo un trabajo. Yo siempre digo que el merendero, en lo de Nico, es un merendero caminante, porque va para todos lados. De hecho, en provincias, la provincia del Chaco, en el Impenetrable, o sea que tratamos de ayudar como podemos, ¿no? No nos estancamos solamente en las necesidades del barrio, sino también de otros lugares, porque hay otros lugares, hay otros comedores y merenderos que no tienen, son más vulnerables que nosotros, ¿sí? Entonces no nos podemos mirar para otro lado, sino también ayudarlos. A esas compañeras que están trabajando igual que nosotros, poder ayudarlas.
Estamos en Uriburu 3657, en Villa Zagala, en la Biblioteca Popular José Murillo, y esto es en San Andrés, en el partido de San Martín. Gracias, Estela. La verdad que un laburo increíble el de Estela Fernández, después de haber perdido a su hijo tras ese hecho de tránsito, me corrijo, hecho de tránsito, que se dedique a este trabajo solidario que es incansable, ¿no es cierto?, que lo viene haciendo y desde mucho tiempo, ¿no?, desde hace mucho tiempo. Gente que merece ser reconocida. Yo no me quería ir sin antes recordar algunas cuestiones. Mientras hacía la nota con Estela, veía que el gobierno porteño limitó la salida de los runners por número y DNI. O sea, ahora van a poder salir a correr según el número de documento y amplió el rango horario, digamos, ¿no? Esto en virtud de que se va acrecentando esta situación de, bueno, de pandemia y del famoso pico que es inevitable. Y evidentemente estamos en presencia de una situación compleja. También se viene poniendo bastante difícil la situación de resolución con los bonistas externos. Todo indica que está en stand-by, pero todavía dicen algunos que existe tiempo, no terminó. Ya nos vamos, no hay mucho más para decir, solo quiero manifestarle mi feliz día a un hombre que está cumpliendo la cuarentena de manera estricta y se la está bancando mucho, que es mi padre. Así que en él va el saludo a todos los padres en este día y que bueno, que sigan bancando. A mi viejo particularmente un abrazo grande, lo quiero mucho, también a todos los padres que uno conoce, a mi hermano, entre otros, y a los amigos también que son padres y que van a festejar de manera distinta. Espero, como siempre digo, que este programa haya servido de algo. Nos vemos la semana que viene con más aciertos y errores. Han sido muy amables por estar del otro lado.